Muy bien, pues el día de hoy vamos a comenzar un estudio que se encuentra en el libro Todo, que es original de Rubén Cedeño. Es un estudio muy interesante que nos va a plantear cómo nosotros podemos comenzar a estudiar la vida. Eso es por supuesto, es un gran misterio y es, digámoslo así, el todo en todos. Pero por algún lado hay que comenzar a estudiar eso, hay que comenzar a verlo, hay que más o menos empezar a meditar en estas cosas para poder producir un efecto interesante en nuestra existencia. Pues escuchaba por ahí que un locutor de radio decía que el gran significado de la vida o el gran misterio de la vida es vivirla. Ah, chihuahuas, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo saber si estoy viviendo la vida? Bien. ¿Cómo saberlo? Porque según todos lo hacemos muy bien. Y entonces cantamos, voy a reír, voy a bailar. Haciendo las cosas bien. Y entonces ahí tienen a la Margarita, ya tus fans te aclaman, ya dicen que qué ha pasado contigo, que por qué estás por qué tan calladita. Y bueno, yo le digo, pues está regenerando a lo mejor está en una meditación profunda, ¿no? Pero el asunto es que, sea como sea, si ustedes se ponen a hablar con cualquier persona, las personas creemos que tenemos eso resuelto. Y ese es el gran asunto terrible, porque es ahí donde cuando tú justamente crees que ya sabes qué show, es cuando no tienes el pájaro en la mano. Lo traes volando, ¿verdad? ¿Cuándo crees que lo tienen? Margarita, ¿cómo dice el dicho? Cuando crees que tienes el... en mano que niño llorando. Más vale pájaro en mano Que niño llorando. que niño llorando. Entonces, las personas se creen eso y justamente esa es una de las razones por las cuales la gente ahora se encuentra buscando estos estudios. O sea, prácticamente el estudio de la vida, de las causas, de para qué estamos aquí, de qué se trata todo esto, no viene sino en ciertos momentos de la vida que son crisis. Son crisis, digámoslo así, de la naturaleza humana. En específico, en muchas ocasiones ocurre cuando, por ejemplo, fallece la madre. La madre es la vida. Y cuando se va la madre o fallece la madre, lo que se toca ahí en sí es el símbolo de la vida. Y las preguntas que se vienen en ese momento es, pues, ¿de qué se trata la vida? ¿Para qué vinimos acá? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es el objetivo de venir acá? ¿Es sufrir? ¿Es gozar? Etcétera. Preguntas que en algún momento toda persona se tiene que hacer. En realidad podemos nosotros imaginar que tenemos una vida muy buena o muy, qué sé yo, que estamos viviendo la vida y en realidad no sirvió para nada eso. Y es fuerte. Hay personas que creen que solamente, por ejemplo, se tiene una vida. Entonces, ¿qué hacen? Pues lo que quieren. ¿Y qué pasa? Pues lo que no quieren. ¿Por qué? Porque en realidad todo eso va pasito tras pasito avanzándose. En metafísica no nos hacemos muchas bolas y justamente cuando hablamos de la vida hablamos de Dios. Para metafísica Dios es vida. Y cuando hablamos de la presencia de Dios, hablamos de la presencia de vida. Y cuando hablamos de la presencia de vida, decimos que eso, y sabemos que eso tiene un nombre específico en cada uno de nosotros, que es el ser. Que cuando cada uno lo afirma, se vuelve el yo soy. Por eso esta es la lámina de la presencia yo soy, y es lo más grande para el metafísico, para el estudiante de metafísica, digámoslo así, es la mayor reverencia, el mayor amor, la mayor devoción, es donde uno medita, es donde uno piensa, es lo que uno debe de ver antes de irse a dormir y al levantarse, tenerla enfrente de la cama, es lo que recomienda Connie Méndez, es lo más, la vida. Eso es de lo que se trata este asunto. Y entonces el asunto es cómo hacemos nosotros
para explotar esa vida, para que en realidad esa vida se vuelva riqueza, se vuelva todas las cosas que nosotros queremos. Porque nos la han vendido barata y se las hemos comprado. Entonces en la escuela hasta te ponen a repetir: nacer, crecer, reproducirse y morir. Y entonces ya dices, pues ya nací, ya crecí, a ver si me reproduzco. Y Margarita no tardó mucho en descubrir que por ahí no iba la cosa, ¿verdad? Tardé en reproducirme. ¡Ay, Margarita! No, Para gracias. intentarlo. Pero ¿cuál es el asunto? O sea, eso puede ser un ciclo, pues, pero no tiene ningún significado. Eso es muy ordinario como para de verdad definir la vida en eso. Y entonces es cuando vienen las grandes crisis existenciales de la vida, o sea, momentos donde pues nada, hay personas que justo antes de morirse o con un diagnóstico desfavorable en la salud o algo así, ahora sí se tiran al suelo y dicen, ¿sabes qué? Es que no he hecho nada, no he logrado nada, no he ayudado a las personas, no he logrado algo, ¿no? Y entonces, por supuesto, ahí a través justamente de pues sí, de esta condición natural que es un momento desencarnar, es que valoramos la existencia. Entonces, ¿para qué hacemos todo esto? Justamente para no llegar a esos extremos. Hay que estudiar la vida, por supuesto, hay que reconocerla y justamente la vida en su totalidad, en su plenitud. Todo es vida. Pablo de Tarso lo tenía más resuelto, él decía, Dios es todo en todos. La vida es todo lo que existe, es un principio universal. Todo vibra, todo tiene vida, todo está en movimiento. Justamente donde hay movimiento hay vida. ¿Esta mesa tiene vida? Sí. ¿Y por qué no se mueve? Sí se mueve. Ahí sí se mueve, pero Con poca vibración. exacto. Es una vibración, por supuesto, menor, pero tiene vida, ¿verdad? Si es de madera, por supuesto, salió de algún árbol. Y ese árbol, por supuesto, que ha crecido, tiene vida, etc. La totalidad de la vida es lo que conocemos como el ser universal. Dios. El universo. Como ustedes quieran llamarle. Para efectos de este curso le llamamos el todo. O la vida en su totalidad. O el ser universal. ¿Vamos? Y para poder estudiarlo, pues como nuestra mente no es omniabarcante, necesitamos ir parte por parte, exactamente, partícula por partícula. La propuesta justamente de este texto es estudiarlo científicamente con principios, leyes, causas, efectos, demostraciones o evidencias de esa vida. En este caso, por supuesto, la luz. Vamos a tener un aspecto donde vamos a estudiar los rayos de luz, por supuesto que están ahí, que son los 7 rayos tan interesantes, que si la vida es luz, o más bien gracias a la luz podemos ver la vida, entonces esos 7 rayos es como se refracta esa luz y cómo se divide la vida. Pero esto es muy importante, todo tiene ciencia. ¿Cómo es? Todo tiene ciencia. Ok, eso es algo que debemos de meditar siempre, todo el tiempo. Si la estamos pasando mal, debemos de recordarnos, todo tiene ciencia. Si yo le estoy pasando mal, hay una razón. No existe la mala suerte, no existe los exabruptos o cuestiones que estén fuera de eso. Todo tiene causas, efectos, principios. Lo que puede pasar es que todavía no hayamos comprendido cuáles son esas cuestiones que están ocurriendo. Entonces, no estamos mal, estamos confundidos. En realidad, y no hemos descubierto ahí, nos hace falta una comprensión en nuestros estados mentales. Y por eso estamos sufriendo. Pero no estamos siendo condenados, no hay un castigo que venga ahí, no nos está cayendo el chahuizle, no nos está jalando los años de mala suerte por no haber pasado o por haber pasado la sal de mano a mano. Todas esas cosas
que se ha inventado el ser humano para justificar lo malo que le pasa, por supuesto que la vida no es cuestión de suerte. La vida es científica. Causas y efectos. En este caso, los científicos, los hombres de ciencia, estudian esta vida, totalidad, esta vida universal, estudian sus patrones, estudian por medio de un método, y ellos justamente estudian a Dios, si lo queremos ver, por medio de leyes, principios y demás. Entonces, es hora de que nosotros nos pongamos, pues con bastante interés a ver todo esto. No hay nada fortuito, no hay nada causal, todo es, perdón, no hay nada casual, todo es causal, exactamente. La ciencia de la vida, los errores, las limitaciones, andar mal, son causados por ir en contra de la vida. Román, me está pasando algo terrible. Salí de la charla de metafísica, me salí de aquí, me metí y todos los coches se me vinieron encima. La vida me odia. ¿Qué hice mal? Me metí en sentido contrario. Si te metes en sentido contrario, te va a ir mal. Todos van a estar en contra de ti. Yo apenas iba y ya todos venían. Y no es que te odien, es que tú vas en contra del flujo, del carril. Román, la vida me odia. Quise ver de si yo saltaba del 5º piso. Y si Dios me amaba verdaderamente, me iba a salvar. Mi hijo, más bien, Dios te ama tanto que te ama a través de la tierra. Y la tierra tiene una ley del amor, que es la ley de atracción, que si no fuera por ella, andaríamos volando por ahí, por el universo. Y justamente esa es la ley de gravedad por la cual estamos siendo atraídos a la tierra. Entonces, es una ley. Son principios que se están cumpliendo todo el tiempo. Son inviolables mientras está en este plan. Entonces, debemos de ir a las causas. Todo tiene que decir, ya aprendí, es la gravedad. Ya aprendí, hay un reglamento de tránsito. Todo fluye hacia cierto sentido. Ok, voy a procurar ir en ese sentido mejor. Me va a ir mejor, seguramente. Cuando se va bien es cuando se vive en armonía con la vida. Hay que revisar eso todo el tiempo. Por eso la gente ignorante, ¿qué es lo que hace? Se crea supersticiones. Y entonces dice, bueno, si yo hago esto, si yo pongo aquí, si yo juego tal número, si yo hago tal o cual, eso es así. Y la vida no funciona así. Ok, ¿qué necesitamos para trabajar con ciencia? Análisis. A ver, ¿qué ha pasado desde que yo he estudiado metafísica? ¿Cómo he visto que es mi existencia? ¿Qué es el tipo de cosas que me han ocurrido? O sea, ver tu vida como un laboratorio. La observación y la estadística. Ok, hoy decreté, hoy medité, hoy estudié, ¿cómo me sentí en todo el día? Hoy no decreté, hoy no estudié, hoy no hice nada, me dio hueva, ¿cómo me sentí en todo el día? Y entonces sacas tus cuentas, tu bitácora y observas, llevas tu estadística. ¿Qué ha pasado o qué ha ocurrido en tu vida a través de ese proceso de estudio, de transformación mental, de generar nuevas comprensiones y demás? ¿Y qué es lo que no había pasado antes? ¿Vamos? Es muy importante eso porque hay gente que incluso entra a metafísica, pero no se da cuenta, no se observa. Y el primer paso para ver si vas progresando, avanzando, moviéndote, es observarte. Y entonces la gente vive, digámoslo así, en otra... Como no se observan, es como si no pasara nada. Entonces es fuerte eso. La ley, por supuesto, hay que conocer las leyes y los principios. La ciencia, para que nos dé visión de la existencia. Puede suceder que un metafísico se vuelva un profeta. Pero no porque, qué sé yo, vea el futuro, le vea los chakras a la gente,
le toque el kundalini por ahí a otro. Ni nada de ese tipo de circunstancias que dan más risa, ¿verdad? Que miedo. Sino porque el estudiante de metafísica conoce los principios, conoce las leyes y se basa en ellos. Entonces hay leyes que se cumplen, hay leyes que están trabajándose, como la ley del ritmo. Hay un péndulo hacia un lado y otro péndulo hacia el otro, es inevitable, es una ley. Entonces hay que prever ese movimiento del péndulo naturalmente. Hay otra ley que es mentalismo. Tú ve a una persona cómo habla, qué trae en la mente, qué está pensando, qué está tocando y ve cómo le está yendo. O sea, no es difícil, pues. Y entonces, por supuesto, se te puede revelar el futuro, pero no es el futuro dando así, sino ni el destino ni nada. Es los principios cómo se están conjugando. Y todos sabemos aquí que al que piensa mal, Se le pudre el tamal. se le pudre el tamal. Entonces, tú no necesitas hacer nada cuando una persona te está levantando falsos, te está peleando, te está bronqueando, te está, etcétera. Porque si tú lo aceptas, por mentalismo tú te condenas. Tú te vuelves la víctima de eso. Y si tú no aceptas eso, a esa persona, pues ella hallará su situación, pues, que no nos compete. Y eso es científico. Son causas y efectos. La educación se necesita para la purificación. O sea, uno aquí lo que viene es a sacarse los mojones que pueda traer ahí en la mente, en los pensamientos, los achaques mentales, los traumas, las cosas que uno tenga por ahí, con educación. Y lo primero que se requiere para eso es saber que uno no ha estado bien mentalmente, o lo que uno ha creído, sino que siempre hay un área de mejora. Y eso es justamente lo que decía Jesús al respecto de los ricos, ¿verdad? Los ricos no pueden entrar al reino de los cielos. ¿Pero qué quiere decir? Los que ya están, digámoslo así, llenos mentalmente. Entonces, por supuesto que no. La libertad nos va a permitir la redención. Se requiere de liberación, diálogo. Se necesita comprender, ¿verdad?, los estados de conciencia, los estados que nos han llevado a eso. Y por supuesto, para poder establecer la fraternidad, pues el diálogo. Entonces recuerden que eso siempre se procura en metafísica. Estas son actividades porque cada uno de nosotros puede levantar la mano, puede preguntar, puede justamente abordar estos temas con cualquier cuestionamiento que tenga. ¿Cómo vamos a estudiar esta totalidad de la vida? Por medio de 5 elementos. El ser absoluto, vamos a comenzar a verlo. En los aspectos de Dios, el segundo elemento. Los principios universales. El ser interno y las envolturas, lo que envuelve el ser interno. Y con eso pues estaremos abarcando el todo. Pues por lo menos, ¿verdad? O sea, si eso está tan vasto, tan infinito, tenemos que buscar esto. Y por supuesto la propuesta de Rubén Cedeño en este texto es bastante loable para poderlo llevar a cabo. La naturaleza invita a conocerla. ¿Me ayudan a leer, por favor? Toda enseñanza debe reunir para concienciar la totalidad de la vida, sus 7 aspectos y sus 7 principios. Mientras más tiempo se ha vivido en la conciencia de la totalidad de la vida, más se puede saber de ella. Exactamente. Entonces, todos los grandes metafísicos han estudiado estos aspectos de la vida en diversas circunstancias, en distintos modelos. Quien lo vuelve a retomar es Emmett Fox. Y él es el que vuelve a tomar esto y dice los 7 aspectos de Dios. Y entonces Emmett Fox desarrolla un texto y una presentación donde él habla de 7 aspectos fundamentales de Dios. Luego, pues esto se sigue retomando. Connie Méndez, Rubén Cedeño, él lo que hace es una tabla de los 7 por 7, 49 aspectos. Los 7 aspectos con 7 subaspectos. Digámoslo así, 49. Pero ya a estas alturas del partido, digámoslo así, chicos y chicas, las cosas cada vez se crecen, se incrementan. Y la tira de materias ahora va más o menos así. Ya no son ni 1, ni 2, ni 3, ni 7, ni 49,
Ya, hasta dejé espacios aquí porque al rato se van a llenar con otras cosas. ¿Cuál es el asunto? Por supuesto, no es que se aprendan esa tabla, porque hay gente que dice, Román, ¿me mandas esa tabla? Como para qué, ¿verdad? Para verla nada más, ¿verdad? Pero en realidad, permítanme tantito. Ah, ya vi. Ya estamos. Entonces, bueno, ya tendremos tiempo para ir analizando todos esos asuntos, pero el asunto es que nos volvamos todo eso. O sea, que lo desarrollemos y lo desenvolvamos en nuestra vida. Por ejemplo, que desarrollemos el arte, el discernimiento que tanta falta nos hace, la devoción, la renuncia. Pero se los voy a plantear facilito como lo explica Emmett Fox. Miren, chicos, si ustedes ven que algo es bueno, no duden de eso. O sea, si la devoción es buena. Ustedes no se cuestionan, pero sí, entonces, ¿de qué me sirve la devoción? Porque entonces, eso es pura cajeta. Eso no sirve para nada. Si tú ves algo bueno, tú di, yo quiero eso, ya. Y eso es así con los aspectos. La riqueza es buena, acéptala como buena. ¿Entiendes? La devoción es buena, vale la pena que seas devoto. La conciencia es buena, vale la pena ser más consciente. O sea, esto es, digámoslo así, parece muy básico, pero es elemental para todo este tipo de cosas. Porque de algún u otro modo tenemos que comenzar. En metafísica ustedes ya saben que avanzamos cada día de la semana con cada uno de los aspectos. Entonces, el domingo, azul. El lunes, dorado. El martes, rosa. El miércoles, blanco. El jueves, el viernes y el sábado, violeta. Ay, está el control por aquí porque se debería de ver todo este asunto, ¿no? Ay, de veras, no. Ustedes están como las vírgenes. Las vírgenes sin pilas. pájaro. Sin pájaro en mano y sin pilas. Entonces, sí, las vírgenes, pues nada. Entonces, bueno, vamos a ver todo esto que tiene que ver. Dios es vida, ya lo saben ustedes. El otro día vi un debate entre sacerdotes de diversas religiones y los ponían en un dilema. Dicen, ¿qué es Dios? Y entonces empezaron, ¿no? Unos con las revelaciones, otros hablaban de la chispa de vida, chispa divina en cada uno de nosotros. Muy bonito, pues estaba muy bueno el debate. Pero yo me pregunté, para el metafísico, ¿qué es Dios? Todo. Vida. Ya. Hay que apagar esos celulares, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el asunto de todo esto? La palabra Dios ha sido muy manoseada. Entonces, yo les pongo el caso siempre. Piensen en un niño que lo llevan al templo y ve a un hombre ahí crucificado, ensangrentado en una cruz y dicen, mijito, ese es Diosito. Y se asusta como un hijo. Piensen lógicamente, no románticamente. Un niño, 4, 5, 6 años. Pues si a Dios le fue así, ¿qué me espera a mí? Sí. Sí. Entonces, por supuesto, estamos ante una cuestión que vale la pena analizar. Nuestro concepto de Dios, porque se vuelve un concepto. O sea, si no lo analizamos, si no estudiamos eso, es una información que a ti te ponen Dios, y entonces, qué sé yo, si tú viste a tus padres haciendo algo o sufriendo y demás, con Dios, eso es para ti Dios. Si tú veías que hacían mandas o cosas, eso es para ti Dios. Si tú tenías, qué sé yo, pues sí, un crucifijo, eso puede ser para ti Dios. No está mal ni está bien, hay que ver dónde estamos. Este supuesto Dios que solamente defiende la religión o creencias de algunos, entonces unos dicen, no, mi Dios es el bueno. Mi Dios es bien perrón, el tuyo no.
Entonces, mi religión sí es la buena, a ver, Es la única. es la única, es la verdadera, ¿verdad? Y se está en contra de otros, lleno de odio. Entonces, ¿dónde quedó que Dios es amor? Si uno odia a los que no piensan y no creen en el Dios que uno cree. Que para efectos prácticos así sencillitos, cada quien cree en un Dios distinto. Piénsenlo ustedes, o sea, seas de la religión que seas, tu concepto de Dios ni siquiera es igual al del mismo creyente de la fe que tú crees que profesas. Ni mi hijo. Entonces, está interesante. Dios está en la mente de quien lo piensa. Dios se ha vuelto una idea. ¿Y Dios es una idea? No. Entonces es así, ¿verdad? Se repite, se repite y se repite lo que he escuchado. Entonces, tanto para un lado como para el otro, los ateos repiten lo que han escuchado de otros ateos. Los que creen en cierta creencia repiten, repiten, repiten. Tengo un primo que es nacido en Irán. En Irán llegó de pronto, pues ellos eran zoroastristas. Nada de artistas, Margarita ni Nancy. No eran zoroartistas, sino zoroastristas. Zoroastro. Zaratustra es quien formuló toda esa filosofía que es justamente, son adoradores del sol. Es de lo más bello, por supuesto, una religión del séptimo rayo y todo. Y entonces en Irán los persas eran zoroastristas. De pronto llegó otra religión y entonces les empezó a decir, sin ningún otro asunto, que repitieran los rezos en la religión de los países conquistadores. Mi primo dice, yo no sabía que estaba repitiendo porque ni siquiera era en el idioma que yo tenía. Yo repetía y con ello a estas personas les bastaba para que creyeran que yo era de su religión. Pero sabía dentro de él que era lo que creía. Se fue a Estados Unidos. Pero es de esas historias de película, de film, ya saben. Dijeron que iban de vacaciones porque si decían que se iban a ir a otro país no los dejan salir. Libertad de creencia no hay. Salieron a una medianoche según que iban a Disneylandia de shopping y se quedaron en Estados Unidos. Estados Unidos los recibió. Y ahora él tiene a mis sobrinas en la nación de las barras y de las estrellas. ¿Y saben qué ha dicho? Yo no voy a decirles que crean en nada, mis hijas. Que ellas decidan cuando tengan cierta edad qué es en lo que quieren creer. Y yo me paro y aplaudo. Por supuesto. ¿De qué se trata este show? Por supuesto, de Dios, de una idea o de ponerle a una persona, implantarle ideas de lo que debe de creer, de lo que debe de ser, etc. Román, pero sí hay una influencia, ¿no? De cualquier manera de ti como papá hacia tus hijos. Claro, pero eso no quiere decir que tú obligues a alguien a hacer algo o a decir algo, a pensar de cierto modo. Román, tengo una pregunta. Sí. Haz de cuenta, nosotros, bueno, yo tengo el concepto de Dios, que el otro día lo vi con José Luis, que es el gran silencio y luego Dios, ¿sí? Pero entonces, ¿por qué pedimos tanto a los ángeles, a los santos? ¿Y a ustedes, hermanos? Y bueno, también ya estamos viendo de la Madre Kali, que es la madre del cosmos. ¿Y por qué no vamos directo con Dios? Ok. Ve. ¿Quién te lo impide? O sea, si Dios no te limita, tú no te limites. Eso es justamente lo que hacen los grandes sabios. Sin embargo, hay que entender que lo que sí existe son fuerzas en la naturaleza, energías vivas. En este caso, nadie puede negar la luz del sol. Nadie puede negar el sol. ¿Y eso qué es?
Román, pero también está Dios ahí, ¿no? Sería mi pregunta. ¿Ustedes estarían de acuerdo que Dios es el sol? Sí, Sí. sí. Lo acabo de saber en metafísica. No, pero porque te lo dijeron. No, pero sí se siente. Se ve, Porque se es siente. energía. Porque es energía. Es que ese tipo de cuestiones es donde uno debe de cuestionárselo todo, chicos. O sea, yo estoy aquí en metafísica, ¿saben qué? Por rebelde. O sea, esa es la razón por la que yo estudio metafísica. Porque no quedaba yo satisfecho, creo que de hecho ni siquiera estoy hoy satisfecho con lo que he escuchado. He tenido evidencias muy, muy bellas, muy lindas de cuestiones de la vida de Dios. Pero sigo yo cuestionando Muchas cosas. todo esto, por supuesto. Uno debe de hacer eso como un ejercicio de salud mental. Y decir, a ver, Dios es el sol. ¿Qué pasaría si un día no sale el sol? Nos congelamos. Se jode todo, nos Nos congelamos. morimos todos. Todo se va a la mierda. Claro, en un segundo. Entonces, pues como que sí tiene un poder, Tiene un que ver. tiene algo Tiene más, sentido. tiene algo. Y si eso puede estar, que tiene una fuerza, una energía, nos da vida, no podríamos existir sin eso. Entonces hay algo ahí de Dios, como sostenedor de la vida. Y civilizaciones como los mayas, los egipcios, los zoroastristas lo sabían. ¿Me entienden? Entonces, de ahí parte todo este asunto. No de repetir cosas que nos han dicho, sino que uno pueda decir, bueno, hacerse sus propios cuestionamientos respecto a como es muy válido. ¿Por qué creer en todos los santos y los ángeles y ustedes hermanos? Sí. ¿Por qué no ir directo? Pues ve directo, ¿quién te lo impide? ¿Me entiendes? ¿En qué religión necesitas estar para creer en el Dios que tú quieres creer? ¿Necesitas estar en una religión? No, pregúntenselo ustedes, no me respondan. Sí, no, porque hay unos que van a decir, ay, yo vine a hacer más, aquí ya no sé por qué vine a la metafísica. Ya me cambiaron mi cosa. Ya me cambia, ya no sé en lo que creo. Pero de eso se trata, que no me crean a mí, no le crean al libro, no le crean a ninguna autoridad, no le crean a nadie. Vean, pregúntense cosas, resuélvanlo ustedes, por supuesto. Hay libros que les van a servir de guía para ese tipo de cosas. Hay facilitadores que les pueden servir en lugar de darles respuestas para ponerles más preguntas. Y creo que eso es un ejercicio sano. Porque si uno viene a educarse creyendo que repitiendo nuevas cosas va a ser más santo, más feliz y todo, no funciona así el asunto. El asunto verdaderamente funciona cuando pones a girar la ardillita. Cuando pones aquí en tu mente a descubrir cosas nuevas. Cuando tú descubres nuevos significados de algo. Eso es lo que sí vale la pena que nos pongamos a hacer. Y entonces, ahí está Dios. Ahí quizás en nuestro pensamiento podemos descubrir más de lo que decimos sobre lo que entendemos que es ese Dios. Y entonces dejaremos de creer en ese Dios inventado por el hombre. Yo siempre les digo, tú tienes perrito, que te mueva la cola, ¿verdad? Y otras cosas, ¿verdad? Entre otras cosas. Pero ese perrito, ¿por qué crees que te quiere tanto? O ese gatito, o ese tucán. ¿Tú qué tienes, Fanny? ¿Tienes una tortuga? Un lorito, ¿no? Un periquito. Sí. Un periquito, ¿verdad? Me acuerdo. Sí, es un loro. Ok. Ellos, ¿por qué te hacen tanta fiesta? ¿Por qué te quieren? ¿Por qué están contigo? Por ejemplo, me perdonas, Margarita. Ya me perdonaste, ¿verdad? Para su perro, Margarita es una perrototota. Es su mamá. Hoy me compré versiones de perra.
Para su perico, Fanny es una pericota. Porque le hablo. ¿Quién tiene gato? Ay, Isela. Para su gato, Isela es una gatototota. Gatúbela mejor. Una gatúbela humana. Ellos no distinguen, pues, ellos no saben. Entonces el perrito ve que tienes tu acceso a las croquetas, a los premios, y dice, ay, yo quiero ser como él. Yo quiero ser como esa perrototota. ¿Cómo consigue tantos víveres? Y entonces te tiene devoción, te quiere, te ve y te mueve la colita, y te sigue, etc. Tú eres para ese ser como Dios. Y él quiere ser como tú, él no distingue. Él, el perrito te perriza. El gatito te gaturiza, ¿verdad? Te engatusa. Y así. Entonces, ¿qué hace el hombre? El hombre hace lo mismo con Dios. El hombre lo humaniza. ¿Para qué? Para efectos prácticos. Porque nosotros no comprendemos, nuestra mente no nos da para saber qué hay más allá. ¿Cómo es eso de que Dios es vida y energía? ¿Cómo Dios es una fuerza de la naturaleza en el universo? Dios es el aliento también. Entonces, ¿qué pasa? Si vemos seres humanos que son bien chingones, bien perrones, y decimos, bueno, yo quiero ser como ese. Y ahí están todos los grandes maestros, ¿verdad? Perreando, ¿verdad? Dice la Fanny. Entonces, ¿qué sucede? Pues sí, el ser humano se inventó a Dios a su imagen y semejanza. En lugar de al revés, ¿verdad? Entonces, ¿qué le han atribuido? A veces que Dios es egoísta, que Dios lanza rayos, que Dios condena, que Dios es celoso, que Dios castiga. Y eso lo hace el ser humano, pero a Dios le vale un pepino todo ese tipo de cosas. ¿Y qué pasa? Como todo es mente, en lo que tú piensas se manifiesta. Si tú crees en esa clase de Dios, se te manifiesta la condena, el castigo, la debacle, los problemas, la tiranía, todo. ¡Qué fuerte! Y eso es justamente producto de la mente fragmentada humana. Y entonces el hombre creó a Dios a su imagen y semejanza. Pues de hecho, en ocasiones hay, por ejemplo, mamás, ¿saben? ¿Cómo? En ocasiones hay mamás que, por ejemplo, se cae el niño, le dicen, ándele por menso, lo castigó Dios. Y ya pues el chiquito pues no sabe, entonces él se va con ese arquetipo de que Dios castiga. Todo lo que no se debe hacer, tú lo acabas de decir. Si ya de pronto el ser humano pues tiene tantas cosas que lidiar como para andar todavía siendo tiranizado por un Dios inventado. Dios inventado por el hombre. ¿Qué existe realmente? O sea, para ser francos, existe en todo, es lo causante de todo, que lo mueve todo, la energía, la fuerza y el poder que ha sido llamado Dios. Lo que existe sí es el todo, energía, fuerza y poder, que mantiene todo en movimiento y todo cohesionado. Todo en orden. Y todo en orden. En orden. Entonces, hay algo ahí, pues. Esas es, digamos así, las evidencias o a las pruebas que nos podemos remitir, sin ir más lejos. Por supuesto, esto vamos a entrar a un asunto que es tan bello, que es el absoluto. La absolutidad. Podemos leer, si les parece bien. No hay ni existe nada que no sea lo absoluto, porque esa es la causa y esencia de todo, existente e inexistente. Todo está dentro del absoluto. Exactamente. Tanto lo que existe como lo que no existe está en el absoluto. Qué tremendo. Muy bien. El absoluto es la manifestación y la inmanifestación. Lo que no existe y lo que no existe. Es donde se funden el bien y el mal.
Nosotros decimos Dios es amor, pero en el absoluto Dios también es odio. Eso todo. Es todo, Complemento, es la totalidad de la vida. totalidad. Dice Lady Grant, el libro sagrado de la religión Sikh, aunque medites en él millones y millones de veces, nunca acabarás de comprenderlo. El absoluto, para comprender el absoluto, primero debemos de saber que nunca lo vamos a comprender. Que todo lo que podamos pensar del absoluto, del ser absoluto, no nos entra. Ese absoluto, por supuesto, es, digámoslo así, el todo del todo, del todo, completo. No se le escapa nada. Ahí está la luz y las sombras. Ahí está el odio y el amor. Ahí está todo fundido en uno solo. Oye, Dios y el diablo. Ahí están también, se llevan ahí, están juntitos. Son amigos. Y la Margarita le dice a la Fanny, ya ves, ya te había dicho, dice. Vamos a ver por fases. Les voy a hablar de algo que es importante que ustedes sepan. Todos son estados mentales. Cada religión habla de un estado mental. Y entonces hay puntos, por supuesto, donde ciertas religiones abarcan y otras no llegan. ¿Vamos? Entonces, el ser absoluto es esa absolutidad donde se encuentra todo amalgamado. Luego está Dios sin manifiesto, lo que conocemos como el vacío, el gran silencio. Luego sigue Dios manifiesto, que es el ser universal. Luego el ser interno, que es Dios en cada uno de nosotros. Luego la conciencia trina, a través del ser, que es lo que conocemos como la llama triple, o la Trinidad, o el amor, sabiduría y poder. La llama azul, llama dorada y llama rosa. Y luego los 7 aspectos del ser y los 7 principios universales. Digámoslo así, Dios desde la absolutidad se empieza a diversificar y que del 1 se vuelve 2, del 2 se vuelve 3, del 3 se vuelve 7. Eso también en algún momento tendría que ir en otro sentido. O sea, para regresar a la casa del Padre o regresar a Dios, tendría que simplificarse toda la existencia en ese sentido. Entonces comencemos con el ser absoluto. ¿Es la fusión? Exactamente, lo que existe y lo que no existe. La materia y la antimateria, el átomo y la mónada, todo amalgamado. El padre y la madre es la inmensidad en expansión y los tibetanos lo conocen como Vajradhara, el ser absoluto. ¿Cómo se llama? Vajradhara. Exactamente. Ahí está la concepción unitaria de una sola realidad, expuesta en sánscrito como la postura Advaita. Mientras más evolucionados está, más se aborda la absolutidad. O sea, los seres más evolucionados pueden llegar a vivir en ese absoluto. Es la vida una y absoluta e indivisa. Hay un texto que vale la pena que ustedes lean que se llama el Tao Te Ching. Es escrito por Lao Tse, fue escrito por Lao Tse 500 años antes de Cristo aproximadamente. El libro se llama el Tao Te Ching. ¿Cómo se llama? El Tao Te Ching. ¿Y quién lo escribió? Lao Tse. Entonces cuando vayan a la gómbila, a la librería, ¿qué le van a decir? ¿Me da él? Lao Tse. ¿Cómo que me da el Lao? Si no es tienda de Laos ahí. Te van a dar el Lao de fresa. El Tao Te Ching. Tao Te Ching, escrito por... Exactamente, o en una búsqueda en internet se lo encuentran. Es tan viejo, imagínense. 500 años antes de Cristo está ahí. Pero el asunto es que tiene su asunto. Comienza diciendo, y el Tao justamente habla de este aspecto de la absolutidad. Se habla mucho sobre el Lao Tse, si en realidad existió o fue un escriba que recopiló lo que había de sabiduría. Hay muchos misterios al respecto. Pero para que ustedes se den una idea, el primer capítulo dice, el Tao que puede ser expresado no es el verdadero Tao. El nombre que se le puede dar
no es su verdadero nombre. Sin nombre es el principio del universo, y con nombre es la madre de todas las cosas. Desde el no ser comprendemos su esencia, y desde el ser solo vemos su apariencia. Ambas cosas, ser y no ser, tienen el mismo origen, aunque distinto nombre. Su identidad es el misterio, y en este misterio se halla la puerta de toda maravilla. Si ustedes entendieron, ahí me explican. Voy a tomar un capítulo al azar para que... Voy a ir al 39. Dice, no, pues sí, ya te había dicho. Dice. Ya nos dio una clase y nos estuvo explicando. 39. Lo que antiguamente llegó a la unidad, el cielo en su unidad obtiene la claridad. La tierra en su unidad se torna quieta. Los espíritus en su unidad se hacen poderosos. El valle en su unidad se vuelve lleno. Todos los seres en su unidad se reproducen. Los príncipes y los soberanos en su unidad pueden gobernar el mundo. Si el cielo no fuera claro, se descompondría. Si la tierra no fuera estable, se derrumbaría. Si los espíritus no fueran poderosos, perecerían. Si el valle no fuera pleno, desaparecería. Si los seres no se procrearan, se extinguirían. Si los príncipes y reyes no destacasen, perderían el gobierno. Así la nobleza tiene su raíz en la vileza. Lo alto tiene por fundamento lo bajo. Por esto los soberanos se llaman a sí mismo el huérfano, el indigno, el pobre. ¿No es esto considerar al humilde como su raíz? El honor máximo es de aquel que no lo pretende. No se debe preferir ser como el jade, sino como el más vulgar guijarro. ¿Qué es guijarro? Como la mina bajo. Sí, es una piedra de río. Dicen, La más simple. sí, no se debe preferir ser como el jade, sino como el más vulgar guijarro. Si ustedes entendieron, ahí me cuentan. Muy bien, ¿ya entendieron el absoluto? No, pues ya ustedes van a darle de ahora en adelante las charlas. Ok, pasemos a Dios inmanifiesto. Es Dios trascendente que queda oculto detrás de la creación. Esto es la creación. Pero Dios se halla más allá de la creación. Antes de que todo esto fuera, esto se estudia como el vacío o el potencial de las cosas. Luego viene el ser universal, que es Dios manifiesto, exactamente. Lo universal es lo que ya vemos, es lo que ya se manifiesta, lo que tocamos, palpamos y demás. Si se pueden dar cuenta, aquí ya es donde entra el aspecto físico, pero antes de eso estábamos hablando de metafísica pura. El logos cósmico es la totalidad de la vida, en este caso interestelar, entre las estrellas. Dios manifiesto es la gran ilusión. Es ahí donde encontramos a la Madre Divina. Dios Padre es inmanifiesto. Dios Madre... Madre Divina porque hay muchas, ¿no? No, Madre solo hay una. No, espérate. ¿Y la madre o la madre? Es la madre de todas las madres. La madre sota, ¿verdad? Y luego la madre Como cósmica. sigue la madre Ana. ¿Sí? ¿Mande? También hay una madre cósmica. Es de la que estamos hablando. Pero la madre cósmica, ¿cómo se llama? Madre Divina Cósmica. Pero no tiene nada que ver con es que estoy confundida con eso. Con la madre, bueno, además que me han dado buscando mucho, la madre, la que tiene la lengua. La Madre Cali. La madre Cali. Sí. Sí, yo sería de la idea de que no te hagas muchas bolas en eso. O sea, la madre es la Madre Divina Cósmica.
Yo siempre cuando les doy esa charla les presento a las matrushkas. ¿Se acuerdan estas monitas rusas? Ajá. Que Sí. tienes la madresota, Y adentro un montón. la madre mediana, así, hasta llegar hasta la madrecita. ¿Ok? Piensen que la madresota es justamente la madre divina cósmica. Es Dios manifiesto. Es la vida que estamos aquí disfrutando. Nosotros vivimos dentro del cuerpo de la madre. Pero dentro de ese cuerpo, por supuesto, que salen madres de todos tamaños hasta llegar a madrecitas. La madre cósmica, por ejemplo, tiene a su hija, que sería la madre de nuestro sistema solar. Y la madre del sistema solar, más bien del cosmos, pues sí, de la galaxia, sería la señora Circulata. Luego de la Tierra es la señora Inmaculata. Luego de cada continente hay una madre divina, de cada tierra hay una madre, y entonces así hasta llegar a la Virgen de Zapopan, que sería la madre de este territorio. La madre divina manifestándose aquí. Por Y eso luego somos cada muchas pueblito madres. también tiene su madre, ¿no? ¿Cómo? Y luego cada pueblito también tiene su madre, ¿no? Sí, por Sí. eso uno se enoja cuando se la recuerdan. Porque bueno, uno justamente Un montón ve de esto. madres. Entonces ahí está. Por eso la madre, por ejemplo, del señor Gautama se llamaba Maya. Maya quiere decir ilusión. Ajá. Mi hija. Eso quiere decir que la madre es Mahamaya, es la gran ilusión. Es hindú, ¿verdad? Es como quien dice lo que hemos hecho mentalmente. Lo que Es- hemos creado. Es que tú has procreado y creado, pero esto ya había sido creado por algo. Sí, alguien. sí. Y esto, por supuesto, nosotros creemos que esto es real Y es maya. y es ilusión, o sea, es una manifestación de Dios, pero es como menos del 1% de la existencia de la vida universal. Entonces, ¿mandé? Como es arriba es abajo. Sí, lo que hay allá, hay aquí. Son muchas madres allá y muchas aquí. Y todo. Y entonces, Y en la de acá por ahí- ¿qué sucede cuando ya se entra a este ilusión. plano de manifestación? Dualidad. Ujú. Es una de las leyes y de los principios. Exactamente. Todo es dual. Macho y hembra. Luz y sombras. Positivo y negativo. Calor, frío. Todo se vuelve dual. Y eso es Sí. justamente los dos polos. Se vuelve, digámoslo así, pues la razón de nuestra existencia y la crisis de nuestra existencia. Ujú. Y de todos los rayos. Por eso dice Jesús en algún momento, quien no deje a su padre y su madre, no me puede seguir. Tienes que dejar a tu padre y a tu madre. Tienes que salirte de ese plano de la dualidad. Hacer tu propia vida. Podría ser eso, ¿verdad? El estilo Margarita Style. Podría ser eso. Pero por supuesto es salirse del plan del par de opuestos. Pero entonces ustedes me van, si son inteligentes me van a decir, ¿cómo uno se puede salir del par de opuestos? No apegarte a ellos. Saber que existen, Ser pero tú, ser ser individual, tú. ¿no? Ir buscando lo que verdaderamente eres, lo que verdaderamente piensas. Sin que nadie te lo esté diciendo. Podría ser algo así, ¿verdad? Entonces, justamente, pues ahí es donde viene. Luego pasemos al siguiente, la siguiente forma en que Dios se expresa, que es el ser interno. Ahora sí, una partícula de vida que todos tenemos dentro. Tú tienes esa vida universal metida con todo ese power, esa fuerza, esa energía y ese poder dentro de ti, encapsulada, hasta que no se hace visible y evidente, por supuesto. Eso es lo que llamamos el alma, la conciencia individual, la conciencia trina, que se vuelve ser, conciencia y bienestar, sabiduría, principio y amor, por supuesto, y tiene que ver con nuestra vida. ¿Vale? Entonces recapitulemos, a ver, desde arriba hacia abajo. Hasta arriba, Absoluto. el absoluto. Le sigue, Lo manifiesto y manifiesto. Siguen las pelotas porque ya está todo. Sigo hecha bolas. ok. Lo
manifiesto. Vamos a manifiesto, estandarizar, es Ya. el ser El absoluto. ser absoluto. Y el no ser. Luego, ser manifiesto. Luego, ¿qué es también? La madre Dios madre. madre. La madre. En la madre, dice, ¿no? Divina cósmica. El maya. El ser universal. Ah, pues por eso decía Ya Que es, decía yo. que es el ser manifiesto o Dios manifiesto. Digamos así, podemos decir Dios absoluto o ser absoluto. Ser o Dios. Yo les recomendaría que utilizaran por este curso, por ejemplo, la palabra ser, porque a ustedes les va a hacer un poquito más de conciencia, les va a ampliar cualquier idea que ustedes puedan tener de las cosas. Ser o no Entonces, ser. ser universal, ser manifiesto, ser, universal. perdón, otra vez, comencemos desde arriba. Ser absoluto. Ser manifiesto. Ser universal. Ser interno, ¿verdad? ¿Qué es Dios interno? Exactamente. Esa partícula de vida, ser Dios vida, estamos hablando, ustedes pueden utilizar esos tres términos como similares, pues, en efecto de este curso, si les parece bien. Eso es justamente voluntad, sabiduría y amor. ¿Vamos bien? Luego siguen los 7 aspectos de la totalidad de la vida. Son justamente la evolución. Cuando se realiza, manifiesta y irradia los 7 aspectos. Desenvolverlos es evolucionar. Hemos venido a ello: el estudio, investigación, meditación, contemplación y realización. O sea, esa tabla que les presenté es justamente vivir en este mundo manifiesto esas cualidades. Por eso nos gusta el amor y el cuchicuchi, ¿verdad? Por eso nos gusta estar saludables, por eso nos gusta tener dinero, porque eso es justamente a lo que venimos nosotros a manifestarnos acá, a manifestar a Dios físicamente. Tener belleza, inteligencia. Entonces, poder, esos aspectos amor. nos gustan, por supuesto. Obviamente, pues eso se tiene que desarrollar. O sea, no va a ocurrir eso solito. Tiene que ser una búsqueda autoconsciente de ello. Y se los voy a plantear todavía más crudo. De nada serviría tenerlos si no nos damos cuenta de que lo tenemos. O sea, una persona, por ejemplo, que haya vivido toda su vida para generar millones, y que le vaya muy bien económicamente y todo eso, pero nunca se dio cuenta de ese aspecto que desarrolló, no, se le pierde. Román, pero fíjate, yo veo gente súper rica, o como los artistas que tienen, o sea, tanto, y terminan como perdidos. ¿Por qué? Pues ahí es donde no tienen la conciencia. Sí. ¿Por la falta de conciencia? Exactamente, la conciencia hace que las cosas permanezcan contigo, que puedas sostener lo que tienes o lo que vives o lo que haces en tu existencia. Y eso, por supuesto, hay fórmulas, ¿verdad? La conciencia se sostiene con el agradecimiento. Cuando tú agradeces algo, quiere decir que sabes que lo tienes. Y algo que agradeces no se te puede perder. Otra es la bendición. Todo lo que tú bendices se crece en tu vida. Así sea, si tú tienes, qué sé yo, como el metafísico de los 15 pesos. Tienes 15 pesos, pero los bendices porque es un estado de conciencia. Y todo tiene que ver con estados de conciencia. Por eso las prácticas metafísicas son decretar, son pensar, sentir. O sea, ponerte ahí, hablarle a tu vida. Entonces, eso es justamente de lo que se trata, y para eso requerimos, pues, trabajar conciencia. La comprensión y realización de estas cualidades es justamente lo que nos va a llevar a desenvolver el ser interno, y luego del ser interno vamos de regreso, ¿verdad? A fundirnos con Dios manifiesto y absoluto. exactamente, o sea, así como descendimos, vamos a retornar por acá. Entonces, es justamente esto que ustedes lo van a encontrar en su libro. Estamos prácticamente pues, desde la página 13 comenzando exactamente con esto, con este estudio, para que ustedes puedan checar todo esto. Busquen también el Tao. Lean, pues sí,
un capítulo a diario en lo que sea posible. Yo lo bailo diario, el tao tao. Y bueno, en la página 25 hay una descripción que da Rubén Cedeño del icono del Apocalipsis. ¿Alguien que quiera leer? Sí, gracias, Rubén. Dice, icono del Apocalipsis. En la isla Patmos, en Grecia, encontré la cueva donde San Juan escribió el Apocalipsis. Allí hay una iglesia ortodoxa griega con un maravilloso iconostasio de Apocalipsis del siglo XVII, que contiene un gigantesco icono central. El fondo de este icono es dorado para reflejar la ubicación atemporal del suceso, fuera de la tercera dimensión material. En la parte de arriba, en el plano espiritual, hay una representación personalizada de Dios con 7 candeleros, ya que Juan dice en el Apocalipsis, vi 7 candeleros de oro. Estos representan los 7 espíritus ante el trono de Dios, o los 7 aspectos de la totalidad de la vida, manifestados en los 7 rayos. Alrededor del cuerpo imaginario de Dios, formado un arco, hay 4 ángeles a su derecha y 3 a su izquierda. Cada uno sostiene un templo bizantino. Estos 7 templos representan las 7 iglesias a las que San Juan dedica el Apocalipsis y simbolizan nuestros 7 chakras, como también las 7 esferas que conforman el aura de Dios y que contienen sus 7 aspectos. La representación figurada de Dios tiene 7 estrellas que emanan de su mano derecha levantada, que lo representa emanando sus dones para nuestro uso. En la mano izquierda tiene 2 llaves, simbolizando que solo la comprensión y el desenvolvimiento de estos 7 aspectos puede abrir la puerta a hacer y realizar todo lo que Dios es. No hacemos nada comprender a Dios y sus aspectos si no lo manifestamos en la materia, y por eso Dios tiene el doble juego de llaves, para que abramos ese caudal de bendiciones para nuestro bien y de todo el que con nosotros lo quiera gozar. De la boca de Dios sale una espada que representa la capacidad de decretar y de que se cumplan lo que declaramos en su nombre. Esta espada corta lo contrario a sus dones, como la mala voluntad, la ignorancia, el odio, la impureza, la falsedad, la agresividad y el rencor. Exacto, entonces, pues ahí lo tienen. El icono del Apocalipsis es una de las revelaciones que tiene Juan. Justamente Apocalipsis quiere decir revelación. Y él en el Apocalipsis, él despliega y dice cómo va a triunfar Dios sobre cualquier otra cuestión en la vida, en el mundo y demás. Y por supuesto, todo esto son símbolos que van de la mano para que nosotros pues, podamos comprender. Pero ya lo ven, los 7 rayos, los 7 chakras, realizándolos, las llaves son las llaves para manifestar a Dios en este mundo, y por supuesto siempre con la espada, que son los decretos, las protecciones, todo lo que uno sabe para pues cortar toda negatividad de nuestra existencia. O sea, es el trabajito pues que cada uno de nosotros tiene consistentemente pues para conectarse con Dios. Y eso, por más que hagas horas nalga y te sientes en un lugar y estés ahí, sea iglesia, sea centro de estudios, o sea, no funciona así la cosa. La cosa es práctica. Es justamente de una ejecución. Por eso ustedes van a ver al monito siempre encendido en unos rayos, en un fuego, porque quiere decir que tenemos que estar activos. El fuego te quema. Y cuando tú te quemas, ¿te puedes quedar quieto? No. El fuego te hace que te muevas, que hagas cosas, pues que ejecutes. Y esa es una de las claves tan importantes de la vida. Sea lo que sea, no te quedes quieto. No te paralices. Dios es acción. Dios es vida y la vida es movimiento. Tenemos que movernos siempre. Y todo cambio también es bueno, por eso todo movimiento implica cambio, transformación, etc. Hay que estar trabajando consistentemente pues en esto, ¿verdad? Más información la encuentran en su libro Todo, de Rubén Cedeño. ¿Dudas de lo que acabamos de estudiar? Juan, Todo. el que escribió el Apocalipsis es Juan de la Mano. Juan el Evangelista. Sí, que sí era Juan de la Mano, exactamente. Sí. Entonces, bueno, vamos a hacer nuestra donación. Estamos acá desde Guadalajara, en Jalisco, México. Y pues recordamos que estas donaciones es lo que permite únicamente que se sostengan los centros de estudio. Aquí
pues con eso pagamos la renta de este lugar para que podamos estar cómodos, guarecidos, que nos sintamos bien y que la enseñanza tenga un lugar lindo y digno para realizarse. Eso es muy importante, que a pesar de que todo es por aportación libre, pues el mismo estado de conciencia de los que participamos de ello, pues nos permita que podamos cubrir todo esto. Muy importante que sepan que ninguno de los facilitadores cobramos por esto, tenemos un sueldo ni nada de eso. Cada quien hace su labor específica y se desarrolla en sus campos de trabajo para eso. Esto lo hacemos por gusto, porque queremos aprender más, queremos vivir pues estas cualidades, estos aspectos de mejor modo. Y esto, por eso siempre decimos que es una donación generosa, consciente, bondadosa, amorosa y demás. Siempre para hacer como un ejercicio muy consciente de lo que estamos dando y de que estamos dando, porque eso es un trabajo de que tenemos como que en nuestra vida darnos cuenta de que, número uno, tenemos prosperidad, agradecerla, bendecirla. Ese ejercicio va a hacer que en tu vida nunca falte eso. Y lo que sigue es justamente siempre decretar que todo, así como para ti te viene, que venga para todos. Y luego el ejercicio quizás que rompe la inercia o rompe el quedarnos paralizados es el dar. Ser generoso es justamente algo que rompe nuestra inercia mental, donde siempre estamos haciendo lo mismo y eso justamente inserta causas muy diferentes. Entonces, bueno, tomemos nuestro nativo en nuestro pechito, lo podemos colocar y podemos decir: gracias, Padre. Gracias, Padre. Divina presencia de vida. Divina presencia de vida. Porque tengo dinero. Porque tengo dinero. La posibilidad de dar. La posibilidad de dar. Yo lo bendigo. Yo lo bendigo.